Ingresé al hogar prácticamente por violencia de parte de mi padre biológico. Bueno, yo con mis dos hermanas más pequeñitas. Un episodio que yo siempre lo comento, lo digo, como la gran explosión. Demostró toda su furia, su enojo. Cualquier variedad, como sacarle las cosas del armario de mis medias hermanas, tirarlas al patio y prenderlas a fuegos. Esto provocó que se formara una fogata en el patio de mi casa, haciendo que llegaran policías y bomberos. Y es cuando ahí nos sacan a mí, junto con mis hermanas más pequeñas, que nos llevan a una comisaría, y después de la comisaría nos llevan al hogar. Y teniendo apenas 5 años y un mes, y era de noche, y tuve que asimilar de estar en mi casa a estar en un lugar donde no conocía nada, y volver un miedo a la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, porque sabes que empieza una cuenta regresiva con vos, sabes que cuando vas cumpliendo años, tus probabilidades de ser adoptados van disminuyendo, y vos, tu pregunta es, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Por qué no me adoptan? No sé, si estoy haciendo algo mal, si tengo algo malo, cuando voy a ser adoptado vuelvo a sufrir violencia. Un ser humano puede golpear de ese calibre a un niño, y no era un niño cualquiera, un niño con el pasado que tenía este niño. Esto, para así decirlo, es bastante malo, no solamente para los padres, sino también para los niños que a día de hoy están dentro de los hogares y están preguntándoles a las celadoras o a quien sea referente que tengan enfrente diciéndole: ¿y cuándo voy a tener una familia? Me ha pasado a mí haciendo voluntariado en una residencia, que escuchaba una situación de, por ejemplo, no sé, jugaba a la pelota con uno de los chicos y sin querer pateaba la pelota contra la pared y la celadora le decía: cuiden la casa, que esta es su casa. Y el chico agarraba como medio en voz baja, le respondía: sí, casa, como muy sarcásticamente, como diciendo: esta no es mi casa, yo no quiero estar acá, quiero tener una familia. Me gustaría contarles un poco también sobre el libro, pero sobre la tapa. ¿Por qué nosotros elegimos esta tapa en blanco y negro? Es por lo que decía Matías, que el mundo de la adopción a veces tiene más blanco y negro que colores, pero también porque yo lo divido en dos la tapa. Una es la parte de arriba, si lo vemos, los ojos de Matías. Yo el día que lo conocí a Matías, yo lo conocí llevando una donación con la empresa en la que yo trabajo. Y ahí me ofrecieron apadrinar a un chico que quería estudiar inglés, pero que Casacuna no podía pagarlo, y si yo podía apadrinarlo. Yo dije: sí, yo soy de Rosario, Casacuna estaba en Santa Fe. Le dije: sí, no hay problema, yo le pago el curso de inglés, pero cuando vaya quiero conocerlo. Yo en ese momento tenía 33 años, yo no quería tener hijos, había decidido que yo estaba muy contenta con mi vida profesional. Yo hasta decía: no sé, yo no sé si el instinto materno, debo tener una discapacidad, porque yo no quería, no estaba en mis planes ser mamá. Y cuando fui a Santa Fe a conocer, yo fui por trabajo y aproveché para ir a conocer a la persona que había becado para el curso de inglés, y ahí me acuerdo de estar en la oficina de la directora y casi me muero cuando lo veo a Matías por primera vez, porque no lo puedo explicar con lógica, no sé qué fue lo que me pasó, pero yo el día que lo vi por primera vez conocí el amor de mi vida. Y sí, se me pone la piel de gallina, lo cuento ahora que pasaron tantos años, pero me sigue pasando, porque yo no hay explicación lógica a lo que a mí me pasó. Y eso que lo vi 3 segundos, porque Mati me dio un beso y salió corriendo. Y ahí empecé a averiguar por cómo era la historia de Matías, y si Matías, por qué estaba ahí. Yo hasta ese momento, fíjense lo que pensaba, que los chicos que estaban en lugares de tránsito eran chicos que habían quedado huérfanos, que no tenían mamá y papá, y ahí me explicaron: no, mira, todos quieren mamá y papá, es que entraron acá por alguna razón. El 80% de los que están ingresados, de los chicos ingresados, que hay 10.000 en estos momentos en Argentina, están ingresados fundamentalmente por violencia, como le pasó a Matías. Y el segundo motivo es por abuso sexual, lo cual es gravísimo. Ahí empecé a conocer este mundo y me dijeron: no, mira, Matías en ese entonces tenía 8, casi 9 años, y me dicen: no, mira, Matías seguramente se lo van a devolver a su familia porque su situación no está resuelta y se está intentando una revinculación con la abuela, se está viendo, pide la tenencia a la abuela y pide la tenencia al padre y la madre, entonces seguramente se lo van a devolver. Y dije: bueno, pero yo quiero seguir estando en la vida de Matías, y que si sufre
que tiene que volver con su familia, que ya estaba comprobado que eran personas no aptas, porque ninguna persona se recupera de la que el padre a Matías. Cuando le hacen el test psicológico, esto lo leí en el expediente, cuando Mati tenía 5 años, que él ingresó, le hacen un test psicológico a la madre y al padre, le dan no apto para la crianza de un niño. Matías declara en tribunales quién era el agresor, o sea, estaba identificado el agresor. A Matías, el forense, le hacen todos los informes de todos los golpes que tenía en el cuerpo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo digo que esta mirada, ese día que yo lo conocí por primera vez, y esa mirada y esos ojos tristes que no se pueden imaginar, los ojos de tristeza que tenía Matías, es lo que nosotros no tenemos que permitir, no tenemos que permitirlo como sociedad, lo tenemos que visibilizar, la gente tiene que saber y se tienen que acortar los tiempos, porque cuando los tiempos son tan laxos como son, desgraciadamente hasta la actualidad, porque lo que yo les cuento fue hace 14 años, no es justo, y no es justo para los chicos. Yo recién hablaba de un adulto, desde su mirada, yo en los tiempos me los puedo bancar, porque yo tengo 3 herramientas, y si no las tengo puedo pagar un psicólogo. Pero un chico vulnerado, o los chicos que están institucionalizados, no tienen esas herramientas. Entonces, estos tiempos, que por ejemplo a Matías le robaron la infancia, no podemos dejar que sigan pasando. Y cuando veo esta mirada triste de este chico que le falló todo, porque Mati entra a los 5 años, Mati estaba escolarizado. ¿Qué pasó con ese jardín de infantes que fue Matías? ¿Qué pasó con el preescolar de Matías que ninguna docente denunció? ¿Qué pasó con los vecinos? Que el padre tuvo que provocar un incendio para que vinieran y sacaran a esos chiquitos que estaban ahí siendo maltratados. ¿Por qué tuvo que llegar a ese caso extremo para que alguien se animara a denunciar y que se lo sacaran? No hubiera ocurrido ese incendio, tal vez hoy Matías sería otro Lucio Dupuy. Pero no tenemos que permitir que llegue. En el libro nosotros decimos, si uno ve la violencia y no dice nada y no denuncia y no se compromete, es cómplice. Entonces nosotros los alentamos a que si ven un caso de violencia, denuncien. Hoy hay un montón de herramientas, eso sí creció, un montón de herramientas donde uno puede denunciar hasta de forma anónima. La otra parte de la tapa es esta, es la parte de abajo, es esa sonrisa de Matías, es este niñito que habrá tenido 7 años, esa foto me la dio una familia recreativa, no la saqué yo porque no lo conocía. Es ese niñito que a pesar de todas las cosas que le pasaron, a pesar de todas las cosas que le estaban pasando y que le siguieron pasando en la vida, nunca perdió la sonrisa y siempre la siguió peleando y siguió luchando por sus hermanas, por él, por salvarse y siempre de una manera positiva. Entonces digo, bueno, esa mirada es todo lo que no nos tiene que pasar como sociedad y que no tenemos que permitir, pero esa sonrisa y ese Matías es todo lo que nos tiene que pasar como sociedad, de ser resilientes, de no bajar los brazos, de seguir intentándolo, y aunque no siempre las cosas salgan bien en una primera instancia, seguir intentando hasta que salgan. Y fíjense la resiliencia de Matías, que no solamente pudo ser resiliente en su vida, sino que resignificó su historia a tal punto que hoy escribió un libro para ayudar a otros chicos. Esta etapa del libro nos recuerda también que con ganas, con amor, como decía Matías en la nota, y resistiendo, porque no todo es positivo y no todo es lindo y hay muchos desafíos, se puede lograr. Y ahora, Mati, me gustaría que cuentes el título, porque elegiste el título y el subtítulo, ¿no? Nos llegó el momento, por así decirlo, de elegir el título, que ya era la parte final del libro. Había unas opciones. Una, mi mamá me dice, ponerle al libro Soy Matías. Yo personalmente le dije, mira, no me gusta, suena muy básico. También me hizo un problema porque en el diario existe una historieta llamada Soy Matías. Así que por ese lado no me veía. Entonces lo que hice fue me puse a releer mi propio libro. Releía, buscando errores ortográficos o viendo si podía hacer alguna otra corrección. Y en un momento, una instancia donde cuando yo estaba dentro del hogar, ella me llamaba 10 minutos siempre a la noche para hacer una llamada conmigo. Y ella cuenta que yo siempre, con cualquier persona que yo me presentaba, llamo, hola, soy el Matías. Le agregaban él antes de mi nombre, pero también anteriormente era algo más cultural. Pero con cualquier persona que yo me presentaba decía, soy el Matías. Pero hace poco resignifiqué también este título. Hace poco hice una charla con Marcelo Molina, no sé si alguno lo conoce, en Carcaraña, es un juez de cámara. Y él comenta, y me gustó mucho porque es verdad lo que él dice, que el título Soy el Matías también resignifica la identidad, por así decirlo. Porque cuando yo siempre me presentaba con alguien era como diciéndole, mirame, acá estoy, no soy invisible.
era como que yo me presentaba. Y sigue pasando cuando voy y llevo las donaciones en los hogares que se hace con lo que es la recaudación del libro, que llego y hay dos reacciones de los niños. Una es, vienen corriendo hacia mí gritando mi nombre, y cuando me gritan mi nombre, ¡ah, vos sos Matías! ¡Ah, Matías! Capaz agarran y me dicen, yo me llamo Joel, y todos empiezan a decirme su nombre. Entonces yo lo vi por ese lado como diciendo, el título como identidad, diciéndome, mirá, acá estoy, no soy invisible, tengo un nombre, soy una persona, y no soy, por así decirlo, un objeto o un expediente o algo con lo que a veces los jueces ven a los niños. Entonces, el título, cuando le encontré también esa resignificación, dije, o sea, me pareció fantástico. Yo dije, soy el Matías. Ella le explica, por ejemplo, en el momento cuando dice que me conoció, que no supo explicarlo, con el título del libro, bueno, a mí me pasó algo igual. No supe explicarlo por qué, pero en mí algo llamaba diciéndome que tenía que ser el título. Entonces le puse Soy el Matías, y después vienen lo que son los subtítulos, que son Ni víctima ni premio consuelo. Ni víctima porque remarca mucho de lo que en el libro yo cuento, que si bien yo sí fui una víctima, ya sea del sistema, por parte de mi niñez o lo que pasó sobre mi infancia, nunca me puse en el papel de víctima, sino que siempre peleé por mí, por mis hermanas, nunca bajé los brazos, siempre traté de salir adelante frente a todas las injusticias que me pasaban. Entonces por eso puse el título de Ni víctima, como remarcando de que si bien yo sí fui una víctima, nunca me puse en el papel de víctima. Y después está lo que es mi premio consuelo. Eso ya es algo más de mi mamá. Originariamente puse mi premio consuelo porque cuando yo decía que se enteraba que yo había adoptado, la primera pregunta, y si hay mamás adoptivas se van a dar cuenta, porque la primera pregunta que me hacían era, ¿qué pasó? ¿No pudiste? ¿No podías tener? ¿Tenías problemas de fertilidad? ¿Vos con tu marido? Primero, ¿qué les importa? Segundo, una persona que hizo, que ya les digo, no fue mi caso porque yo ni siquiera quería ser mamá, o sea, a mí me llegó un regalo del cielo. Y que ahora es lo más hermoso que tengo y que no lo cambio por nada, ahora soy pro maternidad. Porque uno cuando adopta un chico, y sobre todo cuando es más grande, uno tiene que ser consciente que viene con una historia, y esa historia hay que respetarla. Y esa historia hay que abrazarla, hay que amarla, aunque sea dura, porque si no el chico le va a costar muchísimo más llevarla adelante. En cambio, si uno abraza esa historia, si uno no la niega, si uno la acepta, ayuda a que el chico, esa herida que tiene, la pueda cerrar y puede ser una cicatriz como la de Matías. Una cicatriz que va a llevar toda su vida, pero esa cicatriz la ve y le recuerda lo fuerte que es. Entonces ya no duele tanto, esa herida no duele tanto, pero para eso fue un trabajo muy grande. Y fueron muchas crisis, y yo lo cuento en el libro para ayudar a los papás, porque cuando yo empecé a hacer cursos y empecé a conocer gente y empecé a ver también los duelos que tiene que afrontar un padre adoptivo, que era lo que quería contar recién y que me fui con las ramas, pero no pudo tener un hijo y encima que le estén preguntando todo el tiempo por qué, como si un chico adoptado fuera un premio consuelo. Los chicos adoptados no son premios consuelo porque es una vida y es una forma distinta de ingresar a la familia. Cuando alguien tiene un hijo biológico no formal y te dicen, ah, sí, ¿cómo lo tuviste? ¿Por parto natural o cesárea? No, ¿y por qué tenemos que preguntar por qué o de qué manera llegó la adopción? No importa. Y de hecho, no siempre, y si fuera porque estoy tirando nada de malo, pero digo, no siempre son esos los casos. Si yo no hubiera sido Matías, yo no hubiera sido mamá. Matías no fue ningún premio consuelo, no es, y ningún chico es un premio consuelo nunca. Entonces, también como sociedad creo que eso hay que trabajar para no lastimar al otro, para con esas preguntas invasivas que yo siento que no me lo hacían desde la maldad, porque no me lo hacían desde la maldad, pero sí es horrible para el nene que lo hace sentir un premio consuelo, y sí es horrible para la mamá, porque ningún premio consuelo, yo no fui a Lourdes y agarré lo que me daba, no es así, es otra cosa, y los chicos siempre son lo más importante. Bueno, que sepan que suele y que pueden contenerlo. Y la directora, cuando yo termino de contarle la historia, me dice, sí, mira, lo que yo te quiero aclarar es que esto es una escuela que tiene muy buen cliente y nosotros cuidamos mucho de eso. Entonces, nosotros no aceptamos chicos violentos. Yo digo, pero que sea adoptado no es igual a violento, o que haya tenido una infancia de violencia, no quiere decir que no va a replicar eso en su vida. Si el ser humano, a la edad que sea, no tuviera capacidad de cambiar, y sí o sí tendríamos que repetir la historia de nuestros padres, nosotros seríamos chimpancés, y no somos chimpancés. Entonces todos, con ganas, tenemos la posibilidad de cambiar. Solo faltan las ganas a veces.
pero no necesariamente repiten la historia. De hecho, Mati tiene 23, Mati sigue viviendo conmigo, trabaja, estudia y jamás tuvo un episodio de violencia. Pero yo en ese entonces sí tuve que presentar en esa escuela primaria un certificado de la psicopedagoga de Matías de Casacura diciendo que Matías no era un chico violento. Entonces tenemos que romper con esos estereotipos de que uno sí o sí va a tener ese pasado, por ese pasado que ya lo condenen a que no tenga un futuro. Me lo comentaron y yo tenía platita en mi casa que no la usaba hace mucho y dije, bueno, digo, dásela, tipo, regalásela, no la uso yo. Entonces llega, se la da y automáticamente después me mandan un audio de lo que es AMAP, como del audio del chico, como agradeciéndome. Entonces el chico, fíjense cómo con 9 años también habla mucho de lo que tanto los chicos que vienen hoy en día a hogares piensan y que yo también pensaba claramente, remarca mucho esto. Me llamo Máximo y tengo siempre una familia para mí. Estoy esperando hasta que me consigan una. Ya quisiera tener una, pero lo primero hay que esperar a que pueda llegar esa familia y que me va feliz, todas esas cosas. Matías, está buenísima la patineta. Te pido muchas gracias y ojalá que la pases bien con tu familia y que estés muy feliz con tu familia. ¿Me llamas? Bueno, o sea, fíjense cómo él, ahí se me fue la vida escucharlo porque también me reflejo yo en ese audio, cuando yo era chico. Fíjense cómo él remarca una frase diciendo que está esperando una familia para poder ser feliz, porque si no la tienen no va a ser feliz. Fíjense cómo remarca eso. Y es algo muy duro porque a todos los chicos que viven en hogares, cuando ya van teniendo por así una claridad en lo que es su situación, piensan igual. Y son chicos que, por así decirlo, tuvieron la mala suerte de madurar a muy temprana edad, que no debería de suceder, pero como yo lo decía antes, ellos su preocupación sería que al día siguiente tienen un cumpleaños de un compañero o que van a tener un examen de matemática en la primaria que no saben si vas a saber sumar. Y no el tener la preocupación o obligaciones como diciendo, bueno, para ser feliz, sí o sí necesito una familia, porque si no, no voy a hacerlo. Y también, fíjense y piensen en todos esos niños que no tuvieron la suerte, que esperan eternamente en hogares por una familia y a los 18 años cumplen 18 años y después terminan en la calle, con una ayuda mínima, muy mínima, solamente un año o 2 años si no me equivoco. Fíjense cómo estos chicos se criaron, no sé, 18 años sin un referente afectivo, sea un padre o una madre, que le dijo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo en ese caso, por ejemplo, me tuve que apoyar en familias recreativas. Todos los que son mayores familiares que yo tengo inculcado hoy en día fueron por las familias recreativas. Yo llegaba al hogar y trataba de replicar eso con mis hermanas. Si no, yo digo, claro, ¿quién se preocupa por esos chicos que hoy en día están en los hogares, por ejemplo, para adultos? Porque tengo entendido, por ejemplo, que en los hogares de adultos, ya de 12 para arriba, de 12 a 18, que también, por ejemplo, en el hogar que yo estaba, era de 5 a 12 años, y hay una gran diferencia también de tanto mentalidad, físico, cuerpo, lo que sea. Y en lugar de que es adultos, los chicos entran y salen. Y muchas veces es muy difícil tener un control sobre estos niños. Entonces fíjense cómo a veces nosotros como sociedad tenemos, por así decirlo, una culpabilidad frente a todo lo que le pasa a estos niños. Porque todo lo que es el sistema a veces suele ser poner muchas trabas. En mi caso, tardaron 4 años. Yo cuando voy a Rosario ya viví con mi mamá con los 11 años y un mes. Recién la adopción plena me la dieron a los 14 años. O sea, de los 11, 12, 13 hasta los 14 años. Yo era Matías y mi apellido anterior. Tipo, yo iba a la escuela y tenía que poner mi apellido anterior. Me pasaba mucho que, por ejemplo, a mí no me gustaba aportar mi apellido. Yo me bloqueaba, no me gustaba. Entonces yo siempre le decía, por ejemplo, en la primaria, profe, cambiame el apellido, por favor, poneme este apellido, o no me menciones este apellido. Y yo no quería que en el curso se me conociera como era mi apellido anterior. Yo no me sentía, yo siempre de ingeniería biológica nunca sentí, por así decirlo, algo con ellos. Todo lo que siempre lo defino son como progenitores y ya, para mí no son nada para mí. Entonces, fíjense que este detalle a veces puede ser pequeño para otras personas, pero para el niño es muy importante. Entonces suele ser capaz, no muy importante para nosotros, pero para ellos sí. Así que nada, eso le Hay que ver en el libro que nos acompaña
sabía todo lo correcto. Matías, ¿sos feliz? Sí, sí, sí. Que vas a poder ser feliz, tanto así como lo deseabas de chiquitito.